soy sano por tu sangre, yo soy limpio, Dios. Eres mi sanador. De las cenizas me levantaste, de tinieblas me rescataste, Dios. Eres mi sanador. Por tu muerte tengo vida, moraré contigo para siempre. Eres mi sanador, mi libertador. Venciste en esa cruz, mi victoria está en ti. De las cenizas me levantaste, de tinieblas me rescataste, Dios. Eres mi sanador. Por tu muerte tengo vida, moraré contigo para siempre. Eres mi sanador, mi libertador. Venciste en esa cruz, mi victoria está en ti. Eres mi sanador, eres mi redentor. Ganaste tú por mí, seguro estoy en ti, Jesús. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Gracia, misericordia y paz para ti, para tus amados, para todos los que están escuchando este mensaje, amigos y también nuestros hermanos en la fe en nuestra iglesia. Quisiera invitarte a abrir la palabra de Dios al Evangelio según San Mateo, el capítulo 20, el verso 29 hasta el 34. El tema de este mensaje, hemos estado hablando en estas últimas semanas acerca del Señor Jesucristo, diferentes títulos, nombres que Él recibe y que nos dan una visión clara, un ángulo de una de las facetas gloriosas de la personalidad de nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Hoy vamos a hablar de Jesucristo como nuestro Salvador. Y el tema es tan importante y tan impactante que vamos a hablarlo en varias subsiguientes semanas porque el tema es tan amplio y necesitamos llegar profundamente a todo lo que concierne ese rol divino de Jesucristo como nuestro sanador, cómo nos sana, cómo nos ayuda. Así que te invito a leer la palabra de Dios conmigo. Dice así: Al salir ellos de Jericó les seguía una gran multitud, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen.
Pero ellos clamaban más, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Vamos a orar. Padre, tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros en este momento. Puede ser que hayan personas que están escuchando este mensaje que están enfermos y como estos ciegos en necesidad de un toque sanador tuyo. Oh Padre amado, tú sigues siendo el mismo de ayer, hoy y por siempre. Amado Rey Jesús, derrama tu poder sanador sobre nuestras vidas y ayúdanos a entender cuál es tu corazón y el corazón del Padre acerca de sanarnos. Así que venimos a ti y te pedimos, ministranos por medio de tu palabra. En el nombre poderoso de nuestro Rey Jesús presentamos esta petición. Amén, Señor. Amén y amén. Hugh Jeter tenía 13 años cuando se lesionó porque estaba jugando lucha al estilo grecorromano y de pronto la persona cayó sobre él, su oponente, y le fracturó 2 costillas. Una quedó desprendida de la columna vertebral a tal punto que él necesitaba, por supuesto, intervención médica. A un día de distancia estaba un doctor, su padre lo llevaron y el único que el doctor podía hacer fue vendarlo bien apretadamente, enviarlo a la casa y decirle: no te muevas por unas semanas para que no te vuelva a ocurrir nada más. Pero aún así él no se sanaba. De hecho, hubo un retroceso en el proceso de sanidad, él volvió a lastimarse y estaba en un intenso dolor el jovencito, de manera que su padre, que era pastor presbiteriano, dijo: bueno, ya no podemos volver al doctor, pero Dios siempre ha sanado cuando nosotros le hemos pedido. Así que él llamó a los ancianos de la iglesia, siguiendo lo que el escritor Santiago dice en su epístola. Llamó a los ancianos de la iglesia, ellos vinieron, le impusieron las manos a Hugh y en ese instante, instantáneamente, el Señor lo sanó. De ahí en adelante él no tuvo más dolor, él sintió que todo se había realineado y esa experiencia le cambió la vida. Hugh Jeter sería uno de los misioneros de su denominación. Él serviría al Señor en 4 continentes por más de 26 años, criaría una familia, sus 5 hijos, todos servirían al Señor, 4 de ellos en el campo misionero. Él fue un hombre que amaba a Dios y servía a Dios porque aquella experiencia que tuvo con Jesús le cambió la vida. Él se dio cuenta de que Jesús era una realidad viviente, que Jesús no era un hombre que estaba en la historia de los evangelios, en la Biblia. El Jesucristo seguía siendo el mismo de ayer, hoy y por siempre, que Jesucristo era un sanador. El pueblo evangélico siempre recuerda esta verdad. Para nosotros, el que Jesucristo sea un sanador es una de las grandes bendiciones, pero no solamente para el pueblo evangélico. Una de las grandes inquietudes del mundo entero es la salud. De hecho, cuando se han hecho encuestas y se le ha preguntado directamente a la gente si pudiera tener alguna cosa más que ninguna otra, el gran por ciento de ellos dicen: queremos la salud. Queremos gozar de buena salud, más que riqueza, a veces hasta más que felicidad. Ellos prefieren estar sanos porque ellos saben y reconocen el valor de lo que es la salud. Así que cuando nosotros hablamos de sanidad divina, es un tema que nos impacta y nos interesa a todos nosotros. Pero ¿de qué estamos realmente hablando? ¿Cómo definiríamos ese tema, esa frase, sanidad divina? Yo te quiero dar esta definición. Sanidad divina es el proceso mediante el cual Dios nos imparte sobrenaturalmente su vida, su salud, su fortaleza a almas y cuerpos afligidos. En otras palabras, Dios viene a nuestras vidas y nos imparte su vida sobrenatural, su salud sobrenatural, su fortaleza sobrenatural, porque nuestros cuerpos y nuestras almas necesitan, porque estamos sufriendo aflicción. Así que no debe extrañarnos que uno de los grandes aspectos del ministerio de Dios, cuando se encarnó en la persona de su Hijo aquí en la tierra,
fuera el hecho de que Jesús pasó gran parte de su ministerio ministrando a los enfermos, sanando a los cuerpos enfermos, trayendo nueva vida a aquellos que lo necesitaban. De hecho, como hijo de Dios, él tenía el poder para sanar a los enfermos. De hecho, hubiera sido inconcebible que Dios se hubiese encarnado, hubiese caminado las calles y los caminos polvorientos de Palestina, hubiera visto tanta enfermedad y tanta aflicción y los hubiese ignorado. No hubiese estado, no podemos concebirlo en el corazón de Dios. Pero la pregunta tiene que ser más específica. ¿Qué realmente motivaba a Jesús a sanar a la gente? Porque si nosotros entendemos la motivación del corazón de Dios, quizás podemos posicionarnos de manera que podamos tocar su corazón. Y la pregunta entonces es, ¿qué motivaba a Jesús a sanar? Y yo te quisiera dar 4 respuestas sencillas en este día. Lo primero que motivaba a Jesús a sanar era su compasión. Jesús tenía compasión, lo vemos en este pasaje. Nota que él sale de Jericó. Es interesante, otras versiones dicen que él entraba a Jericó describiendo el mismo evento. Pero tú y yo tenemos que entender que la Biblia no se contradice, es que habían 2 Jericó. Estaba la antigua Jericó y la nueva Jericó. Y Jesús estaba saliendo de una o estaba saliendo de la otra después de haber pasado por ambas. Pero el punto es este, allí a las afueras de esta ciudad hay 2 hombres, 2 ciegos que están en necesidad de un milagro. Jesús va con una gran multitud. Los discípulos en realidad que le acompañaban, aparte de los 12 discípulos, a veces había otros discípulos que entraban y salían con Jesús, incluyendo mujeres. Nos dice Lucas 8 que acompañaban a veces a Jesús en sus viajes. Añade a esa multitud toda la gente de la ciudad que están acompañándoles, que están mirando, que es realmente una gran multitud que sigue a Jesús a todas partes. Así que cuando estos hombres se dan cuenta de que hay gran algarabía, ellos comienzan a gritar y nota lo que decían: Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y ese coro persistente llega a los oídos de Jesús. Es interesante que en medio de esa vasta multitud Jesús escucha el clamor de aquel que le necesita. Hubiera sido fácil para Jesús seguir caminando, pero nota que Jesús frena y Jesús dice: tráiganlos acá. Y nota que toda la multitud se detiene y llevan a estos 2 hombres y Jesús se acerca a ellos y los sana. Y dice que los sanó compadeciéndose de ellos. Si tú miras el ministerio de Jesús, la compasión era lo que lo motivaba muchas veces. Cuando aquel hombre leproso cayó ante él y humildemente le dijo: Señor, si tú quieres, tú puedes limpiarme. Nota que Jesús extendió su mano, tocó su cara llagosa y le dijo: quiero, sé salvo. Nota la compasión de Jesús. Los discípulos lo vieron. Todo lo que Jesús hacía estaba impregnado de compasión. Aun cuando él enseñaba y veía las multitudes, Mateo mismo nos dice que Jesús miraba las multitudes con compasión porque las veía desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Nota que Jesús tenía esa gran compasión. Constantemente Jesús es movido por la compasión y la compasión es movida realmente por amor. Cuando tú miras el corazón de Dios que Jesús vino a revelarnos, el corazón del Padre es un corazón amoroso porque Dios es amor. Él solo sabe amar con intensa plenitud, lo he dicho varias veces. Así que cuando Dios ama es la única manera en que Dios puede amar. Así como Él es sobrenatural y todo lo que hace es sobrenatural, así cuando Él ama, su naturaleza de amor es la que impera sus acciones, las motiva, las impele. Pero segundo es porque Jesús ve nuestra condición afligida. Cuando Jesús ve nuestra condición, ve nuestro sufrimiento, Él es movido a misericordia, porque Dios no nos creó para vivir en la condición en que estamos. Dios nos creó en un paraíso perfecto, donde todo era perfecto, donde el Dios perfecto venía diario, todas las mañanas, al clarear el día para tener un encuentro amoroso con sus hijos. Ese fue el mundo que Dios creó. Y si hoy estamos en otro mundo, no es porque Dios lo quiso ni lo quiere. De hecho, Jesús vino precisamente para redimir nuestras circunstancias, para transformar nuestro destino,
para que volvamos a ese tiempo original donde Dios nos quiso poner, y el propósito de Dios es reunir todas las cosas en Cristo y en el cumplimiento de los tiempos volver a restaurar aquel original jardín, el Edén, para que nosotros vivamos con Dios por siempre. Eso es lo que motiva a Dios, la compasión. Él ve nuestra condición y tiene compasión. Recuerdo escuchar la historia de un hombre que es capellán en las penitenciarías. Él va a las peores cárceles en Estados Unidos, pero él va específicamente a lidiar y administrar a personas que ya han sido condenadas a muerte. Acá hay un lugar específico donde se ponen a los que han sido condenados a muerte, y allí él ministra precisamente a esas personas, y lo que él descubre es que son a veces personas que han sufrido tremendos abusos en su niñez, y eso ha distorsionado sus corazones de tal manera que algunos de ellos son psicópatas, algunos de ellos son insensibles, no tienen un destello de compasión en sus corazones, y a ellos es a quien Dios les envía para llevarles el mensaje de salvación. Y la manera en que Dios opera a través de este siervo de Dios es que cuando Él está hablando con estos hombres, a veces Dios, el Espíritu Santo, le da palabra de conocimiento, le muestra cosas que Él ve mientras está hablando con ellos, como si Dios le mostrara, le estuviera diciendo lo que esa persona había vivido y las razones por las que estaba allá. Y cuando el hombre, este capellán les dice y les describe eso, esta gente se queda asombrada porque se dan cuenta de que nadie sabía lo que había pasado en sus vidas. Pero ahora ellos ven el amor y la compasión de Dios, porque Dios se la ha revelado a este hombre para mostrarles a ellos el amor de Dios. Un incidente en particular capturó mi atención. Él estaba en una de estas penitenciarías, está hablando con un hombre que era uno de los criminales más temidos en esa prisión. Era un hombre sin conciencia, un hombre enorme y con una mirada que con la mirada nada más te derretía de temor. Era un hombre intimidador, todos en la cárcel le tenían terror. Pero él aceptó venirlo a ver, no se explica por qué, pero por supuesto tú y yo ahora entendemos que era que Dios lo estaba trayendo con cuerdas de amor. Y este hombre, que por cierto él es bien directo, empezó a hablar con este hombre, y el hombre con sus brazos cruzados solo lo escuchaba con una mirada aterrorizadora mientras lo escuchaba. Pero le empieza a hablarle, y cuando él le está hablando, Dios le muestra una escena en la niñez de ese hombre. Cuando este hombre era un niño, él creció en una familia abusiva al extremo. Su padre era prácticamente sadista y constantemente le pegaba. Su madre no lo protegía y también ella verbalmente lo asaltaba. Este niño creció bajo unos abusos que son inimaginables. Pero todo llegó a un punto que el Señor le está mostrando a este hombre, y es que el padre había venido, le estaba pegando al niño. Pero el niño, este hombre, tenía un osito que era con el que él siempre dormía, el que siempre estaba a su lado. Y ya estaba totalmente desgastado, había perdido un ojo, ellos eran pobres, pero ese osito era para él todo. Pero ese día su padre agarró el osito porque vio que el niño lloraba agarrado del osito y le dijo: tienes que ser hombre. Y le agarró el osito y se lo rompió con sus manos poderosas. Y se lo tiró, y el niño volvió y lo agarró en pedazos, y cuando el padre vio que lo volvió a tomar, volvió y se lo quitó, fue y le prendió fuego. Y él está describiendo la escena y le está diciendo: y en ese momento algo se rompió en tu corazón, y desde ese momento tú dijiste que no ibas a amar a nadie, no ibas a amar a nadie, para no hacerte vulnerable. Y desde ese momento tu corazón se hizo una piedra porque el odio se apoderó de ti. Y el hombre lo está mirando, pero ya está nervioso. Él ve las gotas de sudor que empiezan a bajarle, y el hombre lo está mirando, pero ya su rostro ha cambiado porque el hombre está tratando de esconderse, aunque no puede hacerlo. El hombre está mirándolo porque el hombre está describiendo una escena real en su vida que este hombre no hay manera de que él lo hubiera sabido.
Y entonces el pastor, el capellán le dice, y no solamente eso, esto es lo que el Señor Jesucristo te dice. El Señor Jesucristo te dice que Él sabe tu sufrimiento y Él está contigo. Y Él te dice que en el cielo Él tiene ese osito, Él lo ha reparado, Él lo tiene y te lo va a entregar cuando tú regreses a Él, porque Dios te ama y no quiere que te pierdas y te vayas al infierno cuando Él tiene una redención preciosa para ti. Bueno, esa fue la última gota. Cuando Él le dijo eso, este hombre que no había llorado por décadas, de pronto estalló en un arrobamiento, realmente se deshizo en lágrimas, empezó a sollozar escandalosamente, empezó a gritar, empezó a llorar. Él trataba de contenerse, pero no podía, pero él se deshizo en lágrimas. Este hombre se deshizo en lágrimas. Y entonces le abrió el corazón a este pastor y le dijo, yo quiero recibir a Cristo. Y ese fue el día de su salvación. ¿Qué motivó a este pastor a decirle todas estas cosas? ¿Qué motivó al Espíritu Santo a revelarle esas cosas a este hombre? Bueno, fue la compasión de Jesús. Fue el amor de que Él no quiere de que nadie se pierda. Y Jesús lo llevó al momento más doloroso de su vida, porque eso fue el eje que cambió todo en su vida. De ahí en adelante este hombre este niño se convirtió en una piedra. Él no sentía, él no volvía. Y desde ahí en adelante él se convirtió en una amenaza para el mundo entero. Pero en un instante, con la palabra de conocimiento del Espíritu Santo, con esta revelación del cielo, este hombre conoció el amor de Cristo. Bueno, lo que motiva a Cristo a sanarnos emocionalmente, físicamente, espiritualmente, es su compasión. Segundo, Dios nos muestra su amor porque Él quiere salvarnos. La salvación es la segunda motivación que Cristo tiene. Es interesante que la palabra que se traduce salvación en el Nuevo Testamento, sotería, significa, dice el diccionario, rescate, liberación, sanidad, seguridad, preservación y la condición de bienestar que sentimos cuando estamos bien de salud. En otras palabras, la salvación incluye la sanidad, incluye la liberación, incluye todos los aspectos que nosotros tendemos a separar unos de otros. Todo está incluido en ese concepto amplio que es nuestra salvación. Y por eso Jesús mira a este hombre, estos dos hombres, le pregunta, ¿qué ustedes quieren que yo haga por ustedes? Jesús les está ofreciendo la salvación porque Él está pidiendo, pídanme, y ellos piden por supuesto la sanidad. Pero nota que Jesús le da la sanidad y los sana, pero cuando ellos reciben la sanidad física, reciben más que la sanidad física. Algo dentro de ellos ha cambiado, algo dentro de ellos ya no es lo mismo. Algo dentro ha nacido dentro de ellos, porque cuando Jesús los deja y se va, ellos le siguen. Ellos le siguen porque han descubierto en Cristo no solamente su sanador, sino su salvador. Ellos ahora quieren aprender de Jesús, quieren vivir cerca de Él, quieren caminar con Él. Porque eso es lo que Dios desea. Los grandes milagros de sanidad de Dios son para nuestra salvación. Dios quiere sanarnos para que le conozcamos. Dios quiere manifestarse a nuestras vidas para darnos una gran revelación de quién es Él. Es interesante, en Marcos 5, ¿te acuerdas el relato? Jesús viaja con sus discípulos a través del mar de Galilea para llegar a la región de Gadara. Y tú sabes que en el camino enfrentan una gran tormenta, pero Jesús llega al otro lado y allí se encuentra con un gadareno, un hombre de Gadara, un hombre no judío, gentil, un hombre que tiene una legión de demonios. Y tú sabes y conoces la escena. Jesús lo enfrenta, un hombre que era temido donde él estaba, un hombre que a veces lo ataban o lo encadenaban con grilletes y él lo rompía, tenía una fuerza sobrenatural demoníaca. Pero nota que Jesús llega a este hombre y Jesús lo libera y Jesús lo hace libre. Y Jesús pasó el mar de Galilea, toda una tormenta, llega a un país, realmente un lugar extranjero, un lugar donde no había muchos judíos, frente a esta nación que criaban cerdos, que los judíos no comían. Era parte del Decápolis, era parte de las áreas gentiles que habían dentro de Israel. Pero nota esto, Jesús va hasta allá, corre todos los riesgos, asume todas las responsabilidades por sanar y salvar a este hombre.
Eso es lo que Jesús hace. Jesús va al lugar más distante, enfrenta los obstáculos más grandes, está dispuesto a hacer un milagro bien grande con tal de salvar un alma. Y Jesús lo hace. O sea, ¿qué motiva a Jesús? A lo que motiva a Jesús cuando va a la gente es su salvación. Y lo vemos en la casa de Zaqueo, predicando salvación, y en la casa de Mateo, predicando salvación. Vemos a Jesús mostrando misericordia a las mujeres que fueron transformadas por el poder de Dios. La mujer que después está ante sus pies, lavando sus pies con lágrimas y secándolo con sus cabellos. ¿Por qué? Porque en el perdón que ellos habían recibido de Dios, ellos habían recibido la salvación. Cristo nos sana muchas veces para que nosotros le conozcamos. Cuando nosotros oramos por personas que están enfermas, muchas veces Dios los levanta para que ellos descubran que Dios los ama. Entonces vemos que la compasión de Jesús es una de sus motivaciones, su deseo de salvarnos, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Su motivación siempre es alcanzar a aquellos con la salvación y sana sus cuerpos, sana sus almas, sana sus espíritus, cuando la salvación llega a sus vidas. Tercero, la tercera motivación que movía el corazón, impelía el corazón de Jesús, es la gloria de Dios. Jesús sanaba a la gente para glorificar al Padre. Todo lo que Jesús hacía era para la gloria de Dios. Él decía, no hago nada de mi propia iniciativa, el Señor me dirige en todo, pero yo te quiero glorificar. Aún hasta el último día de su vida, Él le podía decir al Padre, te he glorificado, ahora glorifícame tú y glorifícate en esto que estamos viviendo. En Mateo 15, versos 30 y 31, te muestra el efecto que había en la gente después que Jesús los sanaba. Y tiene que ver con la gloria de Dios. Dice estos versos, y se le acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Mira todos los milagros que Jesús hacía y cómo la gente glorificaba a Dios, porque todo lo que Jesús hacía no era solamente para Él glorificar a Dios, sino para que ellos glorificaran a Dios. Dios se llevara la gloria de todo lo que Él hacía. Y mira lo que hacía. Gente muda hablaba, gente ciega veía, gente coja caminaba. ¿Y qué de los mancos? Eran mancos. Estamos hablando de un milagro creativo que Jesús hacía. Un manco es una persona que no tiene manos. Pero Jesús lo sanaba. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Jesús hacía un milagro creativo y le daba una mano. Eso es glorioso, pero eso es lo que está en el corazón de Dios. Nada es imposible para Dios. En el gran avivamiento de Azusa hubieron algunos milagros creativos. Hubo un hombre que después iría de misionero, escuchaba su testimonio. Dios le restauró un brazo entero que él había perdido en un accidente de trabajo. Dios le devolvió el brazo. En otra ocasión hubo una persona que recibió una pierna. Esos son los milagros creativos que Jesús hizo. Todavía puede hacer, porque Él sigue siendo el mismo. Nada es imposible para Dios. Pero nota esto, en el caso de una mujer creyente que estaba encorvada, Cristo la va a sanar en una sinagoga. Y dice en Lucas 13:13, dice que Jesús puso las manos sobre ella y ella se enderezó y glorificaba a Dios. La gloria de Dios es la razón por la que Cristo sana. Cuando tú estás enfermo, pídele, Señor, exalta al Padre, glorifica al Padre, pon tu mano sanadora sobre mi cuerpo. Y el último punto es este. ¿Por qué Cristo nos sana? Bueno, Cristo nos salva porque Él quiere que le sirvamos mejor. A veces Dios tiene que remover los obstáculos para que nosotros podamos servirle mejor. Eso fue lo que pasó con la suegra de Pedro. ¿Te acuerdas? Pedro sale de la sinagoga, lleva a Jesús a la casa y allí está la suegra enferma. Tiene una fiebre alta, una fiebre que quemaba. Y nota que Jesús ora, reprende la fiebre y ella se levanta. ¿Y qué hace? Se pone a servirles. Lo mismo sucede con el hombre gadareno.
Después que Jesús lo libera, le dice, Señor, quiero caminar contigo. ¿Y qué le dice Jesús? Jesús le dice, no, vete a los tuyos y cuéntale las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. Nota, Jesús abre unas puertas y él se convierte en un evangelista. Él va al Decápolis. El Deca quiere decir 10 en griego, polis es ciudad. Había 10 ciudades en el área norte, al otro lado del mar de Galilea, donde vivían gente que no eran judíos. Y Jesús envía a este hombre como un misionero para que hable de las cosas que Dios puede hacer. ¿No es interesante que más tarde, cuando Jesús regresa y va a uno de estos lugares cerca de Cesarea, cerca de Tiro y Sidón, se encuentra con aquella mujer sirofenicia que corre a él para que sane a su hija que está siendo afligida por un demonio? Algunos quizás piensan, quizás ella escuchó de lo que Jesús hacía, quizás a través de los labios de este hombre a quien Jesús sanó, o quizás a través de otro, pero el punto era, Jesús era reconocido como alguien que sanaba a los enfermos. Y podríamos seguir hablando de Marta y María, le hacen un banquete a Jesús después que Lázaro es sanado. En otras palabras, Jesús nos sana muchas veces para que le sirvamos mejor. Yo recuerdo en mi propia vida, una vez que tuve una neumonía, que los doctores no podían deshacerse de ella. Yo recuerdo que 3 meses estuve recluido en mi casa con esa neumonía, no me mejoraba, no podía echarla afuera. Y yo recuerdo que yo me humillé delante de Dios y digo, Señor, yo no te puedo servir de la manera, y rendí mi corazón a Cristo y le entregué, redediqué mi vida a Él. Y en cuestión de unos días yo estaba completamente sano. Dios a veces nos sana para que le podamos servir mejor. Si tu corazón está en servirle a Dios, exprésaselo de esa manera. Pero el punto es este: Jesús es nuestro sanador. Algunos dicen, no, Jesús sanó en el pasado, pero Él nos sana hoy. Oh, amado hermano, yo te digo por experiencia, porque lo he visto y he orado por enfermos y Dios los ha sanado, y porque los testimonios de los hermanos lo confirman, y el mío propio, Dios todavía sana. ¿Por qué dejaría Dios de sanar cuando todavía hay gente afligida, cuando todavía hay gente enferma, cuando todavía hay gente necesitada? Si su compasión no se ha terminado, si Dios todavía sigue teniendo el mismo corazón que tuvo en ese tiempo, ¿por qué dejaría Él de sanar a aquellos que claman a Él, como aquellos 2 ciegos, y le dicen, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros? Lo que mueve su mano es nuestra fe, porque su corazón está donde tiene que estar. Él tiene compasión, Él quiere ver nuestra salvación. Él siente el deseo de glorificar al Padre a través de lo que Él hace. Y las promesas que Él dio a sus discípulos para que ellos oraran por estas cosas estaba basado porque ahora el Padre sería glorificado cuando usaban el nombre de Jesús para pedir esas mismas cosas. Y Jesús mismo dijo, aún cosas mayores ustedes harán porque yo voy al Padre. Y finalmente, no quiere Dios que los Eneas y las Dorcas sean sanados para que puedan servir al Señor con todo su corazón y puedan hacer más por la obra de Dios, como Eneas y Dorcas, que fueron sanados, en el caso de Dorcas resucitada por el apóstol Pedro. Dios sigue siendo el mismo. Así que si estás enfermo, acércate confiadamente al trono de su gracia y recibe sanidad en este día por fe. Clama las promesas. En próximos días vamos a hablar de Isaías 53, la promesa que está contenida en la expiación, como por sus llagas y sus heridas, el tesoro de las heridas de Jesús ha sido hecho disponible a nuestro favor. Podemos orar por sanidad. Pero vamos a terminar orando precisamente por eso. Vamos a orar por sanidad. Oremos. Si tú estás enfermo, yo te animo a que extiendas tu mano. Extiendas tu mano a la pantalla o levántala al cielo y dile, Señor, yo necesito ser sanado. Ven a mi vida, sana mis heridas, sana mi enfermedad. Padre, en el nombre poderoso de nuestro Rey Jesús, nosotros creemos que tú todavía sigues siendo el mismo. Por lo tanto, reprendemos toda enfermedad o todo espíritu de enfermedad que haya ahí
Te pedimos, Señor, que en el nombre poderoso de nuestro Rey Jesús, tú traigas sanidad sobre nuestros cuerpos y nos levantes, Señor, nos restaures a la salud, porque tú nos amas, porque tú deseas salvarnos, porque tú quieres glorificar al Padre y, Señor, también porque tú quieres que te sirvamos mejor. Ayúdanos a recibir por fe esta sanidad en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús, y exalta y glorifica tu nombre y exalta al Padre, oh Dios. Te damos gracias por nuestra sanidad, la recibimos por fe y de aquí en adelante lo declaramos, somos sanos en el nombre poderoso de nuestro Rey Jesús. Si tú has tenido esa fe y has recibido por fe esa sanidad, eso no quiere decir que nosotros no continuemos haciéndolo médicamente prudente, ¿no? Si tú estás bajo cierto tratamiento, sigue usando las pastillas hasta que el doctor confirme que Dios ha hecho su milagro y estás sano, pero tú sigue declarando y sigue creyendo a Dios de que Él sigue siendo el mismo. Que el Señor te bendiga y que puedas haber recibido y disfrutado de esa bendición. Te enviamos ahora con la bendición usual. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bendiciones. Mi sanador, de las cenizas me levantaste, de tinieblas me rescataste, Dios. Eres mi sanador. Por tu muerte
confianza está solo en ti, solo en ti, mi Salvador. Mi confianza está solo en ti, mi confianza está solo en ti, mi confianza está solo en ti, solo en ti. Eres mi sanador, mi libertador. Venciste en esa cruz, mi victoria está en ti. Oh, eres mi sanador, eres mi redentor. Luego de permanecer 6 días en la unidad de cuidados intensivos por COVID-19, el alcalde de Manta, Agustín Intriago, ganó la batalla. Aquí Intriago agradeció a Dios por su recuperación. Realmente para mí es emocionante sentir que el amor y la oración de ustedes me tienen con vida. Gracias por sus oraciones. Hoy hemos tenido respuestas y también Dios ha sido tan maravilloso que nos ha presentado personas a lo largo de este camino. Un nuevo sobreviviente del COVID-19, rumbo a su ciudad natal, Manta. Mi confianza